¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, las masivas explosiones simultáneas de dispositivos busca personas en el Líbano con otro notable invitado, Daniel Abundis, doctor en Relaciones Internacionales, directamente desde Guadalajara. Daniel Abundis, una cálida bienvenida al programa. Un gusto, como siempre, estar contigo, Jorge. Daniel, leo las palabras de Edward Snowden. Tú te acuerdas que es el ex analista de la Agencia de Seguridad de los Estados Unidos, que se conoce bajo la sigla de NSA. Él fue quien en 2013 reveló justamente un espionaje o una vigilancia masiva por parte de Washington. Y respecto a este incidente que acaba de darse entonces en el Líbano, en donde estamos hablando que estos aparatos, los buscapersonas, explotaron simultáneamente, matando a por lo menos 12 personas e hiriendo a prácticamente 4.000 o hasta más, dijo textualmente, y voy a sus palabras, dice, el mundo, dice él, está menos seguro después de este ataque, y agrega él, si los iPhones, es decir, estos teléfonos inteligentes que prácticamente usamos todos, salieran de la fábrica con explosivos en su interior, los medios de comunicación se darían cuenta mucho más rápido del horror precedente que acabamos de vivir hoy, que se ha generado ese precedente, dice él en su cuenta de X. Es decir, todo este largo preámbulo para poner en contexto la dimensión de lo que acaba de suceder. ¿Cómo lo lees tú? Sin lugar a dudas, Jorge, presenciamos el día de ayer una situación sin precedentes, no solamente en materia de espionaje, como bien comentas, sino sobre todo en materia de vulnerabilidad de la soberanía de un Estado. En el caso libanés, todo es como apunta. En realidad, todo el guión está escrito para que entendamos que el Estado de Israel, particularmente el Mossad, está involucrado en una situación en donde de manera, reitero, sumamente puntual, sumamente quirúrgica, se agregó cierto material explosivo a través de las baterías de distintos dispositivos, es decir, violentando la cadena de suministro de hardwares que ingresan a un país, reitero, independiente, soberano, para que de manera simultánea explotasen desde el sur del Líbano hasta la capital libanesa, lo cual, reitero, es una situación sin precedentes, no solamente en materia tecnológica, no solo en materia de espionaje, pero de vulnerabilidad y de violación a la soberanía de un Estado como en este caso es Líbano. Bueno, justamente una cadena de televisión, Al Arabiya, recoge la declaración de quien califica como una fuente de seguridad libanesa de alto rango, como que el ataque fue entonces la agencia de espionaje, el Mossad, como tú decías, la agencia de espionaje israelí. Y a eso el gobierno del Líbano ha calificado este ataque como un ataque cibernético. Acá estamos hablando de que el movimiento entonces de Hezbollah ha prometido, dice él, una reacción dura. Habla de esa forma ante dice también de que va a continuar el apoyo a los palestinos en Gaza. Es decir, esto ya a nivel de conflicto es mucha violencia que podría suceder a esto. Sin lugar a dudas, Jorge, llevamos meses con algunas escaramuzas que devienen sobre todo de lo que acontece todavía desafortunadamente en la Franja de Gaza y en donde se han venido involucrando actores de carácter no estatal en la región. No solamente el caso de Hezbollah, que sabemos que de alguna otra manera funge como un actor proxy de la República Islámica de Irán, tratando de salvaguardar sus intereses en la zona, pero también los hutíes, que recientemente también tuvieron ahí una situación con Israel, particularmente con el lanzamiento de un misil, lo cual de alguna u otra manera ha elevado el estado de alerta del Estado de Israel,
Todo esto en medio, reitero, de que se mantienen las violencias al interior de Gaza, que siguen incrementándose las violencias dentro de Cisjordania, y en donde el sur del Líbano, también un bastión importante para la resistencia palestina, ha sufrido de manera constante en los últimos meses no solamente la violación del territorio y de las fronteras por parte del Estado de Israel, pero también con el asesinato selectivo de algunos de los principales liderazgos de Hezbollah. Esto, reitero, pone de precedente, porque aunque el Estado de Israel se ha mantenido cauto, así como se mantuvo cuando las situaciones al interior de la República Islámica de Irán, tanto el gobierno libanés, a través de su primer ministro, como los representantes de Hezbollah, han, digamos, de alguna u otra manera declarado que todo está, digamos, cocinado para que esto, sin lugar a dudas, tenga o esté relacionado con el Estado de Israel, porque ya se han dado operaciones así, Jorge, en el pasado, con esta, digamos, percepción un tanto quirúrgica, que de quirúrgica no tiene nada, porque desafortunadamente perdieron la vida 12 personas, entre ellas funcionarios de Hezbollah, pero por otro lado estamos hablando de más de 2,000 personas heridas, al menos 200 de una gravedad severa, y en donde el Estado de Israel, reitero, mantiene un cauto silencio en medio, reitero, de una escalada sin precedentes en la región. Entonces, la pregunta es si es justamente Israel el que ha desarrollado este programa de espionaje telefónico con el nombre de Pegasus. Por ejemplo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, está tratando de dilucidar quiénes antes de su llegada al poder, recuerda que era un gobierno de derecha de Iván Duque, había comprado estos programas de Pegasus, espían los teléfonos de Dios y María Santísima, de los grandes funcionarios y los grandes líderes mundiales. Ahora vemos entonces que tecnológicamente la culpabilidad o la responsabilidad apunta entonces también a Israel, a nivel de lo que dice Snowden, a nivel de la seguridad individual. ¿Dónde estamos? Sin lugar a dudas, Jorge, el tema de Pegasus, este software desarrollado por el Estado de Israel, particularmente a través del Mossad, que ha llegado a otras latitudes, también ha llegado a América Latina. ¿Por qué? Porque se ha comercializado con algunos gobiernos, entre ellos el gobierno mexicano. En su momento también el gobierno colombiano fue un comprador de este tipo de softwares que, sin lugar a dudas, y ya tú bien citabas a Snowden, violenta justamente el acceso a la información, violenta la integridad particularmente de la individualidad de cada ser humano que de alguna u otra manera consume este tipo de aparatos. En el caso de lo que sucedió en Líbano es particularmente importante. ¿Por qué, Jorge? Porque los miembros de Hezbollah, particularmente para evitar ser rastreados por el Estado de Israel, pues deciden utilizar estos pagers, ¿no? Que en algunos otros países, prácticamente en el resto del mundo, parecieran ya como tecnología obsoleta. Lo que llama mucho la atención aquí, sí, el software de espionaje, particularmente que digamos que la madre de este software es Pegasus y el más representativo, pero sobre todo cómo existió toda una operación, porque tuvo que haberla existido, para depositar entre 25 y 60 gramos de explosivos al interior de las pequeñas baterías de estos dispositivos a lo largo y ancho de todo el país. Entonces, se está vulnerando la cadena de suministro, se están vulnerando fronteras y además se está vulnerando la integridad y la seguridad de las personas que de alguna u otra manera. Hay algunas que sí, ciertamente forman parte de Hezbollah, pero otras tantas que son civiles y que desafortunadamente se encuentran heridas por un atentado particularmente, porque esto hay que verlo así. Es un atentado a la soberanía libanesa, es un atentado particularmente a civiles, porque ciertamente hay civiles que están involucrados en esto, y a mí me lo parece que si Israel ciertamente estuvo involucrado en esto, tendría que rendir cuentas, como tendría que rendir cuentas de mucho de lo que sigue pasando en Palestina. Y también podemos ir a una profundización, digamos, de lo que hay detrás. Esto también puede ser analizado como que cada vez más hay una disparidad en el acceso a la tecnología entre países que lideran conflictos, como en este caso Israel, y la tecnología que disponen para poder desarmar o detectar o espiar entre comillas, a su enemigo que
no cuenta con los recursos ni tecnológicos ni económicos para poder de alguna forma contrarrestar eso. Totalmente, Jorge. Yo creo que aquí esto que comentas va a ser fundamental en cuanto a qué, en cuanto a que los medios de pronto siguen reproduciendo la lógica de una guerra. En realidad no puede haber una guerra porque estamos hablando de condiciones asimétricas y en esto me refiero no solamente al caso con Palestina, sino también con otros vecinos árabes. En el caso de Líbano sabemos que el Estado de Israel históricamente ha tenido intervenciones en Líbano por pretensiones de carácter anexionista y expansionista. Durante los 80, particularmente con esta operación denominada como Paz para Galilea, el Estado de Israel pretendió adentrarse por el sur del Líbano. ¿Para qué? Para hacerse de las aguas del río Litani. Durante los principios de la década de los 2000 volvió otra incursión por parte del Estado de Israel y en ambas ocasiones ha sido parado por las milicias de Hezbollah, en tanto que Hezbollah se ha convertido en un representante de la resistencia libanesa en función de lo que ha hecho para parar a Israel. Si a esto le sumamos este componente tecnológico que bien comentas, Jorge, en donde el Estado de Israel pues no solamente tiene el know-how y la logística para producir mucho de este software, mucho de este hardware, pero que de alguna otra manera se comercializa con países aliados, pues hay que decirlo también que tiene el respaldo de Estados Unidos. De pronto Israel tiene software que ni siquiera se utiliza en la Casa Blanca, y esto hay que decirlo, y que se prueba en algunos países desafortunadamente de América Latina o algunos países del sudeste asiático. El Estado de Israel tiene de alguna u otra manera vínculos, mientras que, reitero, países como Líbano pues siguen siendo dentro de esta cadena de suministro países en donde llega muchas veces ya tecnología obsoleta. En el caso particular de los pagers, de los famosos beepers que estallaron el día de ayer desde el sur hasta Beirut, sí me parece que responde a una estrategia particularmente para evitar ser rastreados, particularmente en Beirut, en el barrio de Dahie, que es donde es un bastión o el bastión más importante de la resistencia libanesa dentro de la capital y en donde de alguna u otra manera se sabe que hay presencia de infiltrados por parte del Estado de Israel. Volviendo al tema de que tú mencionabas una palabra clave, la asimetría en cuanto al acceso a los recursos, ya sea tecnológicos y económicos. Acá tú decías, esta tecnología permite rastrear, entre comillas, lo que Israel decide que es su enemigo. Pero no se ha podido rastrear, por ejemplo, un dato que puede ser más que relevante es la posesión de armas nucleares por parte de Israel. Eso automáticamente sigue en el suspenso, en la negación total de que dispone de eso. No se puede, otros estados no han podido oficialmente rastrear la disponibilidad de entonces ese recurso. Totalmente, Jorge. Si hay algo que se ha mantenido bajo la política de la opacidad, es el programa nuclear israelí. Cuando el Estado de Israel, de alguna manera, con singular decoro, habla de que algunos estados, canalla, como ellos lo determinan, posee arsenal nuclear, particularmente cuando se refiere a países como Irán o países como Pakistán, lo que se sabe ciertamente, aunque reitero, dentro de toda esta narrativa de muchísima opacidad, es que el Estado de Israel en el desierto del Negev ha desarrollado tecnología nuclear. Eso está más que probado. No sabemos a ciencia exacta y sería caer en especulación de cuántas ojivas dispone el Estado de Israel, pero de que ciertamente ha desarrollado tecnología de carácter nuclear en el Negev, eso es un hecho que lo ha hecho. Al igual que otros estados, el tema aquí es justamente la negación y cómo de pronto es mucho más fácil juzgar a otros estados que al propio Estado de Israel, que se sigue poniendo como un paladín de la democracia al interior de Oriente Medio, cuando en realidad sabemos que desde muchos años atrás, es decir, no solamente desde el 7 de octubre, sino desde la creación del propio Estado en 1948, se han venido dando una serie de constantes violaciones a los derechos humanos una y otra vez, particularmente sí con Palestina, pero también con el caso del Líbano, que es lo que nos tiene aquí charlando afortunadamente el día de hoy y que tiene que ver con un Estado particularmente creado durante la época del mandato francés con determinados privilegios para determinadas élites y que el Estado de Israel ha encontrado ahí, particularmente por la cercanía, territorialidad, una entrada particularmente para sus ambiciones, reitero, sí de carácter territorial, pero sobre todo la cosa más importante por la que Israel está involucrado aquí, Jorge, y que no se nos olvide, es el tema de los recursos hídricos. Absolutamente, Daniel, te invito a hacer una pequeña pausa.
Estamos hablando con Daniel Abundis directamente desde Ciudad de México sobre este reciente ataque a través de estos buscapersonas que sufrió en territorio del Líbano y que dejó por lo menos a más de 12 muertos y se habla de más de 4.000 heridos. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Daniel Abundis directamente desde Guadalajara. Daniel, doctor en Relaciones Internacionales, y mientras estamos grabando esta entrevista, Daniel, nos llega información de que se registran nuevas explosiones de estos buscapersonas, de estos beepers, algo así como que lo que podría interpretarse como que quedó pendiente de las explosiones del día de ayer. ¿Y cómo maneja entonces la prensa hegemónica, ya sea desde Israel hasta los medios que normalmente se difunden por el mundo entero? Esto, tú lo mencionabas, esto es un ataque, esto es un atentado, pero muy posiblemente lo que estaremos expuestos, ya sea a la lectura o a verlo, es que Israel se sigue defendiendo, o Israel sigue en silencio. ¿Cómo es el manejo mediático de todos estos avances tecnológicos y ataques por parte de lo que supuestamente entonces es lo que hizo el Mossad a través de esta nueva tecnología? Sin lugar a dudas, Jorge, estamos justamente presenciando esto que ya comentábamos, ¿no? Algo sin precedentes, y mientras estamos teniendo esta conversación, siguen explotando artefactos, lo cual habla de esto que ya comentábamos, ¿no? Cómo se vulneró toda una supply chain que entró seguramente desde el puerto de Beirut o del sur del Líbano, de muchísimos aparatos con distinta procedencia, particularmente China, para vulnerar, para poder manipular. Es decir, esto nos habla no solamente del nivel de contactos ni del nivel de espionaje del cual puede ser, digamos, poseedor el servicio de inteligencia israelí, en este caso el Mossad, y por otro lado también cómo se va recuperando, como bien comentas, a través de la prensa, porque seguimos, o al menos la prensa hegemónica, sigue con esta perspectiva de el Estado de Israel se defiende, Israel se está defendiendo, mientras que por otro lado tenemos a países o estados que están vulnerando, ¿no? Y cuando se habla o cuando se es crítico de este tipo de operaciones por parte del Estado de Israel, pues se tiende a tildar a quien lo habla de antisemitismo, particularmente por estas narrativas, ¿no? Muy puntuales de poder y de hegemonía. Reitero, este tipo de operaciones, Jorge, aunque parecieran sacadas de una película de ficción, son una cotidianeidad en las narrativas por parte del Servicio de Inteligencia israelí. La más socorrida, me atrevo a decirlo así, lo vivimos cuando existió toda una venganza en contra de Septiembre Negro, los grupos que llevaron a cabo los atentados en los Juegos Olímpicos de Múnich, toda la cacería de brujas, particularmente que se hizo por parte del Estado de Israel para capturar a generales nazis en su momento, la manera en cómo se hacen estas operaciones de carácter quirúrgica para el asesinato de líderes por parte de Mossad o de activistas palestinos. Podríamos mencionar el asesinato de Ahmed Yassin, el líder de Hamas, el asesinato reciente de Khaled Mashal, líder de Hamas. Podemos mencionar el asesinato del activista y escritor palestino Ghassan Kanafani. Podemos mencionar el asesinato a través de un servicio de inteligencia como de Najid Ali, caricaturista palestino. Es decir, el Estado de Israel de manera impune, Jorge, ha utilizado esta tecnología, ha utilizado estos servicios de inteligencia para que de manera quirúrgica, como ellos lo llaman, ir deshaciendo no solamente las resistencias, pero también todo escaño que para ellos represente un riesgo a la estatalidad israelí. También si tratamos de calificar las acciones
que tiene que ver con violencia, se califica como un ataque terrorista cuando una acción de violencia genera en la población el miedo, el terror. Aquí estamos hablando de una explosión masiva, estamos hablando de que hay por lo menos 4.000 personas que han resultado heridas, además de por lo menos una docena de muertos. Si estamos hablando de por lo menos 4.000 personas heridas, esto funciona como un megáfono, es decir, esto amplifica quienes no han sido heridas, que están expuestas a poder ser heridas o muertas, es decir, al miedo, al terror de que les suceda. Entonces, el objetivo de estos atentados, como los que estamos presenciando, incluso escuchando mientras grabamos este programa, el objetivo es crear el terror. Sí, Jorge, totalmente. Aquí el problema aquí estriba, a mí me lo parece, en quién hace terrorismo y quién no, porque entonces se acusa a Hamás de manera abierta, y no hay una sola narrativa en torno a pensar que esto pudiera ser resistencia, pero entonces cuando esto acontece por parte del Estado de Israel, se romantiza, ¿no? Y entonces se romantiza no solamente a la propia política del Estado, sino se romantiza tanto al Shin Bet, que es el servicio de inteligencia interna, como al Mossad, como entidades prácticamente, digamos, pulcras que llevan a cabo imposiciones de carácter quirúrgico, y que sin embargo no es así, lo estamos viendo, porque entonces si estuviéramos diciendo que una operación en donde de alguna u otra manera, en medio de una guerra declarada, de manera tácita entre Hezbollah y el Estado de Israel, pudiéramos decir, bueno, murieron personas de guerra, que esto no implica que sea correcto, reitero, que Israel siga violentando la soberanía de un Estado, porque ya violentó la soberanía siria cuando los bombardeos en las legaciones diplomáticas iraníes, ahora está violentando soberanía libanesa, es decir, esto digamos, pone de manifiesto que hay violaciones al derecho internacional y que por otro lado podemos ciertamente, como tú bien comentas, hablar de terrorismo. ¿Por qué? Porque implica dos cuestiones básicas aquí, Jorge. Lo primero, como tú bien comentas, se está generando terror para lograr un objetivo de carácter político, religioso o militar. Y por otro lado, se está generando esto en un espacio público en donde desafortunadamente pierden la vida y están heridos y heridas personas que son civiles, que no pertenecen al movimiento de Hezbollah, que no pertenecen a ninguna otra milicia, sea laica o de carácter islamista dentro del Líbano, y que desafortunadamente se vieron envueltas porque esto explotó en mercados, en barrios, particularmente con una estrategia sumamente bien planeada por parte, me atrevo a decir, como los primeros apuntes reportan del Servicio de Inteligencia israelí, Jorge. ¿Tendrá algo que ver o juega algún papel o podría jugar algún papel que nos estamos acercando a las elecciones presidenciales en Estados Unidos? Es decir, ¿esto puede tener algún impacto en las elecciones? ¿Esto puede estar de alguna forma participando directa o indirectamente Estados Unidos en este tipo de acciones? El timing, como dicen en inglés, el momento, ¿puede tener alguna lectura? A mí me parece que la lectura que podemos hacer aquí, Jorge, particularmente de cara al próximo noviembre, las elecciones presidenciales en Estados Unidos, es que de alguna u otra manera, independientemente de quién quede como inquilino o inquilina en el despacho oval, ciertamente el Estado de Israel está blindado. Y me refiero a que está blindado no solamente en el apoyo moral, pero en el apoyo económico y tecnológico. Es decir, Estados Unidos de alguna u otra manera le ha dado esa capacidad de agencia al Estado de Israel a través del recurso y a través de las potestades para que Israel pueda, digamos, a placer elaborar este tipo de dinámicas en donde, reitero, hay vulnerabilidad no solamente de espacio, pero vulnerabilidad de civiles. A mí me parece que la situación en Estados Unidos actualmente pasa por otras dinámicas mucho más de carácter interno, Jorge, y que no ha permitido del todo pensar en el escenario internacional. ¿Por qué? Porque particularmente en el caso de Israel, a mí me lo parece que es una garantía que las cosas van a mantener un statu quo. Es decir, si llega Donald Trump, va a haber, digamos, esta cercanía de nueva cuenta con la Casa Blanca, porque hay una simbiosis entre Trump y Netanyahu. Y si llega Kamala Harris, independientemente que sea de color azul, independientemente que sea de un partido que en teoría y solamente en teoría tendrá que ser más proclive a la paz, al reconocimiento de los dos estados, a mí me parece que por lo que se ha visto, pues va a haber un apoyo
resonante y constante a las narrativas del Estado de Israel. Esto también reitero, y no hay que perder dentro del tablero de análisis, Jorge, que el Líbano está atravesando una crisis sin precedentes, con una inflación de cerca del 300%, que no se ha podido recuperar de los efectos de la pospandemia, de aquella explosión en el puerto de Beirut, de estas tensiones regionales, en un país pequeño que además pues tiene todavía el tema de los refugiados sirios y de todos y cada uno de los refugiados palestinos que ya son segunda y tercera generación y que están ahí desde la creación del Estado de Israel. Daniel Abundis, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un gusto como siempre, Jorge, te agradezco la invitación.